no pretendo animarte en esta tarde, es la palabra quien tiene que obrar vida en nosotros. A mí me ha ministrado mientras yo la estaba preparando y lo que le pido al Espíritu Santo es que me permita transmitirla así como yo la estaba recibiendo. Amén. Quiero que sepas que ninguna palabra que damos, ni domingos, ni miércoles, ni sábados, es algo planificado de un año de antelación. Hermanos, la palabra tiene que ser fresca. Y uno tiene que orar a Dios y pedirle al Señor, Dios mío, cuál es la necesidad de tu pueblo, cuál es la necesidad de la iglesia La Roca. Cuando asistimos a otra iglesia, quien asista a otra iglesia recibirá la palabra. Entiendo que los líderes también orarán a Dios de esta forma, pero yo sé cómo oramos aquí y le pedimos a Dios, Señor, tú estás conociendo el corazón. Y yo podría predicar de cualquier parte de la palabra, pero tú sabes la necesidad de tu pueblo y de tus hijos. Y me vino muy fuertemente preparar un estudio acerca de entrar en el reposo. Entra en el reposo de Dios. Y te lo digo, hermano y hermana, porque creo que lo necesitamos. Entrar en el reposo no es echarte una siesta, porque a algunos le hablan de reposo y esto de voy a reposar un poquito. No te hablo de sueño, no te hablo de siesta, no es un dormir físico para que tu cuerpo se reponga. Te estoy hablando de un reposo en tu alma y en tu espíritu, que aunque lo hablamos mucho, no lo vivimos, porque vivimos en tanta autosuficiencia. Hermanos, el ser humano hoy en día, tecnologías, sabiduría que tenemos, redes sociales, hace que el ser humano realmente viva muy actualizado en muchas áreas, en muchos conocimientos. Le preguntas a alguien, oye, ¿sabes de esto? No, pero espera un momento, te metes en YouTube y te ves un par de vídeos y ya encuadras cómo hacer una cosa. Es decir, tenemos a nuestro alcance facilidad para adquirir conocimiento y eso hace que el ser humano genere cristianos y no cristianos. Pero yo quiero hablar esta tarde a la iglesia, porque muchas veces el mundo se mete en nuestra mente, en nuestro corazón, y también tiramos de una autosuficiencia, y no te digo cosas triviales como mirar el funcionamiento de algo en redes sociales. Entiende a lo que yo voy a apuntar en esta tarde. La autosuficiencia muchas veces nos hace tomar decisiones por nuestra cuenta, porque bajo nuestra experiencia, bajo nuestro conocimiento, bajo nuestra cultura, bajo los consejos de gente alrededor, uno actúa. Cuando la palabra de Dios habla en todo momento de clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y misterios que tú no conoces, pero que yo se los revelo a mi pueblo, a mis hijos. Y muchas veces nosotros, o bien bajo la presión de tomar una decisión rápida, o bien bajo la presión de el qué dirán, qué van a pensar de mí, tengo que hacer esto porque total, lo hace todo el mundo y yo tengo que seguir la corriente. La palabra de Dios me habla en todo momento de permanecer firme y de clamarle a Él y de buscar una dirección sabia de parte de Dios. Y a pesar de que podríamos consultar con muchas cosas y a mucha gente, nuestro primer clamor tiene que ser a Dios. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? Quiero hablarte de una palabra que se encuentra en Isaías 30. Mientras la buscas, quiero ponerte en contexto porque el profeta Isaías 30, el profeta Isaías está hablando muy duramente a Judá. Tenían una invasión inminente de los sirios. Invasión inminente, di conmigo, invasión inminente. Es decir, enemigos venían rápidamente y era algo inminente. ¿Marcado por Dios? Sí, pero había una invasión inminente por parte de Asiria. Y los líderes de Judá buscan hacer pactos y alianzas con Egipto.
E Isaías les va a hablar con mucha dureza, iglesia. ¿Tienes Isaías 30:1? Dice así: ¡ay! Cuando la palabra de Dios empieza por ¡ay! Di conmigo, ¡ay! Es igual aquí y en todo el mundo cuando decimos ¡ay, cómo te caigas! ¡Ay! Como diciendo, detrás de un ¡ay! Hay consecuencias. 31. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y Dios les está confrontando duramente porque está diciendo, ¿sabes qué simboliza Egipto? Egipto simbolizaba esclavitud. El pueblo de Israel, si tú lees la palabra, sabes que el pueblo de Israel estuvo esclavizado 400 años bajo el yugo de los egipcios y Dios les liberó con mano fuerte y brazo extendido. Y esa palabra a día de hoy habla de una vida vieja, esclava del pecado, y cuando Cristo viene a nuestras vidas es una vida nueva de redención, de búsqueda, de buscarle a Él porque Dios es todopoderoso. Hermanos, no podemos cantarle a Dios y decir, eres el Dios poderoso, todopoderoso, soberano, Rey de misericordia, pero Dios estaba hablando en este tiempo y diciendo, ¡ay de los que se cobijan y no se cobijan bajo mi espíritu! ¡Ay de los que están buscando ayuda en Egipto, que habla acerca de una vida vieja, de una forma antigua, apartada de Dios, y no me buscan a mí para conocer mi voluntad! Lo primero, iglesia, que tú y yo debemos hacer ante una inminente invasión, es decir, ante una situación de absoluta dificultad y apremio, es decir, Padre, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? El pueblo de Israel ya estaba buscando alianzas con Egipto, pero ¿desde cuándo Egipto le había brindado ayuda al pueblo de Israel? Si le esclavizó. En vano e inútilmente os estáis apoyando en Egipto. Y mira lo que dice el versículo 15. Del mismo capítulo 30, graba este versículo 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. 1.000.000 huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Mira cómo Dios habla a su pueblo. En descanso y en reposo vais a ser salvos. En quietud y confianza estará vuestra fortaleza. Hermanos, descanso y reposo no es yo no hago nada, porque Dios lo va a hacer todo. El descanso y el reposo residen en confiar en Dios y en buscar la dirección de Dios. ¿Sabes lo que hace normalmente hoy todo el mundo? Rápidamente moverse, tengo que solucionar esto, tengo que hacer. Y pocos se paran primeramente a invocar el nombre de Dios y empezar a decir, Señor, ayúdame en medio de esta situación. ¿Qué hago? Por eso la palabra y Dios nos habla, en reposo y en descanso hallaréis salvación. En quietud, ¿sabes qué es la quietud? Guardar la calma cuando todo el mundo está histérico. Por eso te hablo, iglesia, que aun en medio de la presión, uno sabe a quién tiene que buscar
y cómo tenemos que dirigirnos en nuestras vidas. Pero dice la Escritura, pero no quisisteis. Cogisteis caballos veloces. ¿Sabes de qué me hablan los caballos? De bravura y fuerza. Alguna vez lo hemos explicado. Cuando tú ves a un caballo, es de los animales que tú ves una fuerza en sí mismo, una bravura, cuando él mueve su cabellera y con su velocidad en sus patas. Hermanos, vemos ahí fuerza. ¿Y en qué estaba hablando Dios? Que su pueblo se estaba apoyando en sus propias fuerzas. ¿Sabes, iglesia, que hay situaciones en la vida que tú no puedes llevar en tus propias fuerzas? Que por más que tú quieras huir velozmente del enemigo, dice la Escritura y les dice Dios, tan rápido como huyáis, vuestros enemigos serán más rápidos que vosotros. Ante uno huirá 1.000.000 y ante 5 huiréis todos y vais a terminar como mástil en lo alto de una cumbre y como bandera en la montaña. ¿Cómo está una bandera en una montaña? Ondeando sola. Y Dios estaba avisando a su pueblo y le estaba diciendo, no, en reposo, en descanso, vais a encontrar mi salvación. En la quietud y en la confianza vais a ser fortalecidos. Hermanos, no es porque más hagamos y más nos movamos. Si nos movemos en la dirección incorrecta, no vamos a encontrar salida ni respuesta. Y cuando tú y yo nos apoyamos en nuestra propia fuerza, hay un desgaste muy grande. Pero la Iglesia muchas veces invoca el nombre de Dios, pero no se para a escuchar el nombre de Dios. Hermanos, muchas veces nuestras oraciones nos delatan, porque nosotros queremos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y muchas veces cuando nos presentamos delante de Dios, Señor, mira esta situación, Señor, actúa ya. Y tú tienes que derribar a este y a esto y a esto, y Señor, tú tienes que darme esto, te lo pido en el nombre de Jesús, y Señor. Y uno se tiene que parar, iglesia. Uno se tiene que parar porque el mismo Jesús dejó un ejemplo de cómo debíamos orar, de cómo enfocar. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces bajo el estrés, la presión, tomamos salidas rápidas, hacemos oraciones express y le decimos a Dios cómo tiene que actuar. Y no es decirle a Dios, Él sabe muy bien lo que tiene que hacer. Hermanos, si Dios reina, si Dios gobierna y si tú le has entregado tu vida, ¿no crees que Dios va a actuar a nuestro favor? Pero que necesitamos entrar en descanso, en reposo, en quietud y en confianza para que puedas oír la voz de Dios, porque el exceso de ruido no te deja parar y escuchar la voz de Dios. Elías, Primera de Reyes 19, no lo vamos a leer, yo os lo cuento. Si quieres, anótalo y léelo porque es un texto maravilloso. Elías está huyendo de Jezabel. Ha matado a todos los falsos profetas, pero huye de Jezabel y en un momento dado se desanima, entra en temor y se mete en una cueva. Y dice que Dios pasaba por allí. Y de repente un viento recio y fuerte que rompía la montaña y quebraba la peña. Pero Dios no estaba ahí. Y tras ese viento fuerte que quebraba la peña, que rompía las rocas, un terremoto. Pero Dios no estaba allí. Y después del terremoto, un fuego. Pero Dios no estaba allí. Y tras el fuego,
un silbo apacible. Y coge Elías, se cubre con su manto, porque sabe que la presencia de Dios está ahí. Hermanos, a veces en medio de terremotos, de fuegos, en medio de vientos impetuosos, Dios no está. Dios se mueve en un silbo apacible. ¿Qué es ese silbo apacible? Que cuando tú y yo nos paremos delante de Dios, Él va a empezar a hablar como un padre habla a su hijo. Y vas a escuchar su voz. Es imposible escuchar la voz de Dios en medio de un mundo caído si tú y yo no nos paramos. Imposible. Y tú quieres que Dios haga, que Dios actúe, y tú quieres decirle a Dios, Señor, pero muévete, tú estás viendo esto, tú estás viendo la opresión, tú estás viendo a mi enemigo, tú estás viendo mi casa. Pero no estamos haciendo lo más importante, pararnos. ¿Sabes que cuando Elías se para, lo primero que Dios le dice es, ¿qué haces aquí? Porque estaba metido en una cueva, escondido. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí escondido? Señor, es que tuve un celo vivo por ti y solamente quedo yo. Ve, unge a tal persona como rey, yo estoy contigo. Sigue haciendo la obra que yo te mando. Sal de esa cueva. Hermanos, si no hay reposo y no hay calma, si no hay quietud, si no hay confianza en Dios, vamos a dar palos de ciego por todos lados. Y sé que esta palabra es para nosotros hoy, aquí y ahora. Cuando Jesús nos enseñó a orar, los discípulos le pedían, Maestro, enséñanos a orar. Búscalo conmigo. Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Di conmigo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ya. Jesús nos enseñó a orar una oración tipo, es decir, cómo buscar a Dios, cómo orar a Dios. Y Jesús empieza diciendo, diréis así, engrandecer el nombre de Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, glorificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué es hacer venir el reino de Dios? Hermanos, es el carácter de Cristo en mí, es Jesús en mi vida, su reino está en mí por su Santo Espíritu. Y dice, hágase tu voluntad. Hermanos, yo no puedo dirigirme a Dios para decirle cómo Él tiene que obrar, cómo Él tiene que actuar. Yo necesito exponerle mi vida y decirle, Padre, tú estás viendo toda situación. Padre, yo vengo a ti porque busco esa dirección que solamente tú puedes darme. Señor, tú estás viendo todas las partes, todas las situaciones. Tú eres Dios. Hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, ¿tú no crees que en el cielo todos sus ángeles obedecen a la voz de Dios? La tierra entera obedece a la voz de Dios. Su voz salió y cada día se levanta el sol, a la noche viene la luna, las estrellas, las estaciones, el mar es sujeto por Dios.
La voluntad de Dios se ejecuta en toda la tierra y tienes el planeta Tierra para ver sus obras. Como ese Dios que gobierna y reina, tú le vas a decir lo que tiene que hacer. Yo le voy a decir lo que tiene que hacer. Si Él es Dios, si yo soy su hija, si Él me ama, lo que tengo que pedirle, Padre, hágase tu voluntad. ¿Qué está diseñado en el cielo para mí? Hágase tu voluntad. Ayúdame a vivir en rectitud, en amor. Pero Dios no me ha llamado a vivir en locura, en estrés, en depresión. En esa pierna así. Mira, a mí dice, no, si yo estoy muy tranquilo. No, si yo... Las uñas. Cuando yo veo algunas uñas, yo digo, ¿qué tal estás? Bien, o sea, todo está fenomenal. Mira, hermanos, esas uñas que ya van por este camino, es esa pierna que está... No, es que la pierna así, y ya uno convulsiona. Eczemas en la piel, problemas gastrointestinales. A mí no me digas que tienes paz. Muéstrame que tienes paz. Y no me digas, Gema, es que no se puede tener paz. Sí, en medio de la mayor turbulencia, si tú y yo nos paramos, va a haber ese silbo apacible donde Jesús mismo se va a acercar a ti y te va a ayudar y te va a guiar. ¿Qué padre, si su hijo no le pide pan, le va a dar una víbora? Hermanos, si nuestro Padre terrenal nos daba buenas cosas, dice Jesús, ¿cómo tanto más nuestro Padre celestial no nos dará todas las cosas sin medida? Hermanos, aquellos que sois padres y tu hijo te viene y te dice, papá, mamá, que necesito unas playeras, que me compres unas playeras, tú le vas a decir, hijo, toda la semana sin comer y después de que ayunes toda una semana, ya si eso te compro las playeras. Hermanos, si tu hijo te pide unas playeras, lo primero que harás es abrir su armario y ver cuántas playeras tiene. Si tiene para varios días de la semana, un padre sabio, como nuestro Padre Celestial es sabio, nos dirá, hijo, tienes más de lo que necesitas, aprovecha lo que tienes y date por contento en lo que tienes. Cuando todas estas se te deterioren, ya veremos si compramos alguna. Si tu padre abre el armario y está viendo solamente unas playeras y otras de combate que ya están a punto de sacar el agujero, entonces te dirá, no te preocupes, hijo, mañana salimos, tienes playeras nuevas. Si nuestros padres terrenales, nuestra mamá, nuestro papá, en un momento dado han suplido nuestras necesidades, ¿tú no crees que tu Padre Celestial, el dueño de todo el cielo y la tierra, no crees que no nos dará lo que realmente necesitamos y que Él nos ama? ¿Por qué tenemos que andar? Y la palabra, la Escritura dice, y no quisisteis. Porque tengo que remarcar esto, el pueblo de Israel no entró en su reposo, porque no le creía a Dios, aun cuando Dios mostraba que Él era todopoderoso, que Él reinaba, que Él estaba con ellos, pero espera a recibir la instrucción del cielo. No tomes tus propias decisiones, párate a escuchar ese silbo apacible y a escuchar, es que no tengo tiempo de escuchar a Dios. Pues si no tienes tiempo de escuchar a Dios, ¿cómo quieres que Dios te escuche a ti? ¿Quieres que Dios haga todo, pero tú y yo no queremos ni pararnos 5 minutos a escuchar su voz y su palabra en nosotros? Hermanos, ¿qué evangelio entonces es el que queremos vivir? ¿El evangelio de la lámpara de Aladino? ¿Mis deseos y tú me los concedes y yo sigo con mi vida? Que no. Que este no es el evangelio, iglesia. Hermanos, que es Cristo poniendo su vida en la cruz del Calvario para darme a mi vida y para mostrarme un camino y un sendero de vida y de salvación y de guiarme por camino bueno y verdadero. Y Dios quiere que yo entre en su reposo. En reposo y en descanso seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra salvación.
Isaías 30, 15. Memorízalo. Isaías 30, la mitad de 30, 15. Isaías 30, 15. En descanso y en reposo voy a ser salvo. En quietud y en confianza va a estar mi fortaleza. Sé que voy a ser fuerte, mi mente se va a fortalecer. Hermanos, la mente se quiebra cuando tú estás dando vueltas en un bucle, como el ratoncito en la noria. Se deshace tu mente y tu corazón. Párate. En quietud y en confianza va a estar mi fortaleza. Y yo sé que paso que dé dirigida por Dios, Dios no falla y Dios está ahí para darme su favor. Quiero que vengas porque vamos a ver dos textos. Éxodo 17. La oración, iglesia, la función de la oración es que yo dejo a un lado mis pensamientos y mis emociones para escuchar la voz de Dios. La función de la oración es que yo voy a dejar a un lado mis pensamientos, mis emociones y voy a escuchar a Dios. No es en mi pensamiento, pues Dios ya conoce. ¿Sabes? Dios le habló a Israel, a su pueblo, y le dijo: yo he oído vuestro clamor. Yo he visto la opresión con la que os oprimen los egipcios. Yo he conocido vuestro dolor y he aquí yo desciendo para libraros. ¿Crees que necesitamos contarle a Dios todo? Yo le expreso a Dios para que sea Él obrando y dándome dirección. Pero créeme que Dios ve, que Dios oye, que Él conoce y sabe nuestras vidas y desciende para librarnos. Éxodo 17:1. Léelo conmigo. ¿Lo tienes? 1, 2, 3. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y aquí vemos otra prueba, hermanos, porque el pueblo de Israel ha salido de Egipto, ha visto la mano de Dios, pero hay un momento en que tienen sed y esa sed les carcome todo y no son capaces ni de pensar. Hermanos, cuando tú y yo no vivimos ni en quietud, ni en reposo, ni en descanso, ni en confianza, lo primero que te va a venir es precisamente inquietud, rebeldía. ¿Pero por qué Dios no actúa? ¿Pero está Dios realmente entre nosotros? Que actúe ya, que haga algo. Y lo siguiente que produce la falta de fe es murmuración, es crítica, porque el pueblo de Israel empezó a murmurar contra Moisés y Aarón. Y le dicen: ¿por qué nos habéis traído aquí? ¿Para que muramos? Si estábamos mejor en Egipto. Hermanos, y hay gente que todavía, pues antes estaba mejor que ahora. No es cierto. Dios tiene y trae tiempos nuevos. Pero Dios probaba a su pueblo.
para que realmente supiera y probarle si realmente confiaban en él, iglesia. Queremos agua y dánosla ya. Siempre un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿qué hizo Moisés? Clamar a Dios. Podía haber dicho, ¿pero qué tenéis conmigo? ¿Pero qué me estáis contando? Clamaron a Dios. Señor, ayúdanos porque poco más que nos van a apedrear. Y de nuevo, ese silbo apacible, esa voz de Dios hablando a su pueblo, les diría: yo voy delante de vosotros, toma tu vara, vara de autoridad, y golpea la peña y saldrán aguas. Hermanos, si Dios va delante, ¿por qué tenemos que temer? Si Dios va delante de nosotros, pero tenemos fe para creer que Dios va delante de nosotros, hay un corazón de búsqueda, hay un corazón que realmente busca conocer a Dios y saber que Dios va a ir delante y que Él te va a mostrar la instrucción que tienes que hacer, en vez de ir por nuestra cuenta de un lado para otro con desasosiegos, con nervios, con turbaciones. En medio de la mayor situación que tengas y la falta de agua, hermanos, sin agua no vivimos, y el pueblo de Israel estaba sediento y podía más esa sensación de sed que el decir: Moisés, clamemos a Dios, Dios tiene la respuesta. Sabes, Dios en su misericordia siempre va a obrar. Golpeando Moisés la piedra, la roca, agua brotó. Pero ese lugar se llamó Masa y Meriba, porque era lugar de contienda, el pueblo discutiendo. La falta de fe trae grandes discusiones en el hogar, en la familia, en las iglesias. Nuestra falta de fe y el decir Dios no obra, al final terminas discutiendo hasta con la pared. Y tú y yo no tenemos que estar discutiendo, tú y yo tenemos que buscar a Dios y buscar su favor. Hermanos, fuera contienda, fuera discusiones, fuera crítica ni murmuraciones, no quejes, sino busca a Dios. Señor, dame de ese agua, dame, Espíritu Santo, dame de esa fuerza, dame de esa ayuda, dame de esa dirección. Y Dios lo hizo. No solamente lo haría una vez, por segunda vez. 37 años el pueblo de Israel caminando sobre el desierto y tienen de nuevo una situación similar a esta. De nuevo el pueblo de Israel, en medio del peregrinaje del desierto y de su dificultad, volverían a tener sed y de nuevo caerían en el mismo error. Hermanos, ¿cuándo aprenderemos? Dios siempre tiene que estar hablando a nuestras vidas, porque habiendo visto la gloria de Dios años antes, volverían a repetir el mismo episodio. Tenemos sed, mejor nos iba en Egipto, al menos comíamos de lo que podíamos sembrar, pero si eras esclavo en Egipto, ¿qué me estás contando que vivías mejor? Con Cristo todo es mucho mejor, pero necesitamos clamarle a Él. Y esta segunda vez, ¿sabes lo que diría Dios a Moisés? Habla a la roca. La primera vez le dijo, golpea la roca. La segunda vez le dice, ve delante y hablarás a la roca. Pero esta vez Moisés, presionado por el pueblo, ante la rabia de ver siempre un pueblo duro de cerviz. Di conmigo, duro de cerviz. Otra vez, duro de cerviz, porque no le creía a Dios. Iban a utilizar antes la queja, la murmuración, antes que hacer lo que Dios siempre nos habla que hagamos. Que le busquemos a Él, que clamemos a Él en medio de las dificultades. Y de nuevo lo mismo. Y Aarón y Moisés les dirían en Números 20, el versículo 11.
el versículo 10 primeramente. Números 20:10 dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. En resumidas cuentas, ni Moisés ni Aarón entraron en la tierra prometida. Si Dios da instrucciones y les habla y les dice: ve y habla a la roca, pero ellos ya en la presión por el pueblo, en el propio enfado que tenían, y hermanos, nunca debemos de perder nuestro lugar, aun a pesar de que todo el mundo a nuestro alrededor se nos eche encima. Y créeme, esto es una enseñanza para mí la primera, porque todos actuaríamos en un momento dado como Moisés. Sois unos rebeldes, pero ¿os vamos a hacer sacar agua de la roca otra vez? Lo primero, no era Moisés quien hacía brotar el agua, era Dios. Moisés solamente fue un instrumento a lo largo de toda su vida. Y hermanos, nosotros no hacemos nada, ni le podemos decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Si nosotros lo único que hacemos es clamarle a Él y dejar que Él haga su voluntad y que muestre y glorifique su nombre en medio de nuestras vidas, de nuestras familias. Pero Moisés ya por la presión, y por eso te hablo en esta tarde, que aun en medio de la presión social, familiar, en medio de toda circunstancia, seas capaz de vivir en descanso, en reposo, en quietud, en confianza, y esperar y buscar a Dios y saber qué es lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero por esta situación Moisés se enfada, les llama rebeldes, y no solamente es que no habla a la roca, sino la que la golpea por 2 veces. ¡Pum! ¡Pum! Eso es como decirle a Dios: que actúes ya, que hagas lo que yo te digo. Hermanos, ¿quiénes somos? Si Dios nos dijo: hablad, ¿qué es? Clama a Dios, habla con Dios. ¿Sabes por qué la primera vez les dijo: golpead la roca? Porque Cristo fue golpeado y maltratado por nosotros para ir a la cruz. Pero ni tú ni yo golpeamos a Cristo ni le decimos lo que Él tiene que hacer. La siguiente vez es: habla con Dios. Habla. Dios en su misericordia igualmente obró. Hermanos, porque si un atributo que realmente muestra a Dios es su misericordia, que en medio de nuestra desesperación muchas veces nos deja que hablemos, que digamos todo, y Dios obra por su misericordia, pero no porque nuestra actitud sea la correcta delante de Dios. Y todo eso lo provoca la falta de confianza, el no tener reposo y buscar a Dios y buscar dirección. Yo sé que Dios va a obrar. Y hermanos, y esto no es, como he dicho antes, que no tengo que hacer nada. No, en el momento en que sientes de Dios tomar una dirección, ahí comienzas a hacer lo que tengas que hacer en tu vida, hablar con quien tengas que hablar, hacer lo que tengas que hacer, pero espera primero a escuchar la voz de Dios, porque en reposo y en descanso seremos salvos. En quietud y en confianza estará nuestra fortaleza. Siempre que tú y yo nos subamos en el caballo de nuestra propia fuerza, nuestro temperamento, tú a mí no me conoces, tú a mí no me conoces. Si tú a mí me conoces, no te atreves a mirarme así. Es así. El corazón del hombre y la rabia nos hace hablar así. Pero hermanos, ese descontrol de ira nos desgasta por completo. Nos deja sin fuerzas. Y Dios te dice: así no. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar.
Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miradme a mí, yo soy manso y humilde de corazón. Manso que no menso, tontos no. Jesús actuó con una sabiduría, con una autoridad, que cuando tuvo que hablar alto y claro lo hizo. Pero su actitud era en mansedumbre, en confianza. Y Dios sabe cómo tenemos que dirigirnos en medio de este mundo. Hebreos habla: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hizo el pueblo de Israel años atrás, que perecieron todos en el desierto. Recordad, 40 años en el desierto hasta que toda aquella generación murió y se levantó otra generación donde Dios pudo tratar mejor con ellos. No endurezcáis vuestro corazón. Un pueblo que dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Si lo quieres leer en casa, eso se encuentra en Hebreos 3:7. Siempre andan vagando en su corazón y nunca han conocido mis caminos, porque no hemos entendido, Iglesia, que necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, entregarle nuestra vida y entender que no son nuestras fuerzas. Hermanos, el Evangelio es sencillo, el Evangelio es fácil, pero se torna muy difícil y muy escabroso cuando no obedecemos. Es que no hay quien siga ese Evangelio. Es que para mí vuestro baremo de santidad está muy alto. Es que ¿quién llega? Con orgullo, arrogancia y vanidad, nunca vamos a alcanzar el favor de Dios. Y el Evangelio es muy fácil en el momento en que tú le dices al Señor: Señor, te rindo mi corazón. Tuyo es mi futuro, tuya es mi vida. Márcame tú el trabajo en el que tengo que estar. Márcame tú el hombre, la mujer con la que tengo que estar. Márcame tú el lugar donde tengo que vivir. Señor, márcame tú. Y se hace sencillo cuando tu corazón se doblega así delante de Dios. Si has venido a los pies del Señor, ya en una madurez, con una maleta, igualmente Cristo te dice: ven y sígueme, y haz un punto y aparte de tu vida pasada, y no vuelvas a Egipto, ni desciendas al mundo para buscar consejo en el mundo. Primeramente, Dios. Dios tiene todo planificado. Dios tiene todo tu futuro en sus manos. Dios ha forjado y ha marcado un camino para mí, para mi familia, que jamás lo hubiéramos ni siquiera en nuestra mente pensado. Dios ha mostrado su gloria en mi familia como jamás yo lo hubiera pensado. De una familia que se cría en Villaverde Alto, de unos padres trabajadores, obreros, pero que un día rinden su vida a Cristo. 5, 6 años teníamos mi hermana y yo. Y la vida de esta familia, vulgar y corriente, se torna en vidas transformadas por Cristo. Y en vidas que son levantadas, enfocadas y dirigidas por el favor de Dios. Pero en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. ¿Me lo puedes poner, Andrea? Isaías 30:15. ¿Puedes ponerte en pie en esta tarde?